logramos... No, no es esta. Ahí casi empieza la presentación. A ver, aguántenme, que recién lo había logrado. Ajá, sí, apareció un minuto. A ver, ¿ahí se ve? ¿Se ve? Sí, está Perfecto. bárbaro. Listo. Entonces, hoy vamos a trabajar con un análisis comparativo, digamos, de perspectivas que ponen el acento en la racionalidad del sistema y de la racionalidad del sujeto. Ustedes estuvieron viendo en la reunión anterior los textos de Easton y Luhmann para, digamos, tener una primera aproximación a los enfoques sistémicos con dos perspectivas bastante diferenciadas, la de Easton, que piensa los sistemas en su calidad de abiertos, digamos, con canales de comunicación con el entorno, y la perspectiva luhmanniana, que piensa a los sistemas como sistemas cerrados, para los cuales lo que ocurre en otros sistemas se registra como ruidos, digamos, perturbaciones en el entorno. En esta reunión yo lo que quería era trabajar un poco cómo se piensa, digamos, en la perspectiva sistémica, la noción de racionalidad, una racionalidad que es obviamente inherente al sistema, cómo se puede pensar en relación con la racionalidad del sujeto, y después, digamos, trabajar con las críticas que le hace Habermas a la perspectiva sistémica en función, digamos, de la posibilidad de pensar digamos, una estructuración, digamos, de lo común, de la vida social, en la cual, digamos, el mundo de la vida no sea, digamos, colonizado por los avances del sistema, ¿no? Y lo que me interesaba plantear, que lo vamos a ver después, es cómo se vale de la noción de crisis para, digamos, arrancar su crítica a las perspectivas sistémicas. Pero en primer lugar vamos a arrancar con los enfoques que ponderan la racionalidad del sistema, básicamente Easton y Luhmann. Yo tomé referencias a los textos que ustedes tenían para leer para la reunión pasada. Ay, caramba, no me permite desplazarme. Perdón, voy a ver qué me está pasando. Ahí está. ¿Se ve ahí la imagen? ¿O se fue? No se ve, Lali. Ah, espera. Vuelvo una vez más. No, la otra era. Ahí sí. ¿Ahí se ve? No. Sí, ahí está bien. Perfecto. Bueno, entonces, la primera cuestión que quería remarcar es que en general los análisis sistémicos ponen el foco en la persistencia de los procesos, digamos. Lo que les interesa despejar es qué es lo que hace que los sistemas tengan de alguna manera bastante garantizada la continuidad. El foco está puesto tanto en la persistencia en los procesos como en la persistencia de esas estructuras que asignan autoritativamente reglas y normas, ¿no? Yo tomé una cita del texto de Easton, Esquema para el análisis político, en la cual dice: es raro que una sociedad sea incapaz de establecer procedimientos y estructuras regularizados para la asignación autoritaria de valores que damos por descontado aún frente a las revoluciones más violentas. Perdón, de manera tal que damos por descontado que aún ante las revoluciones más violentas surgirá en definitiva alguna clase de sistema político. Me pareció que este párrafo y párrafos como este se repiten a lo largo del libro, dan claridad, digamos, respecto a una perspectiva
que lo que intenta ponderar es efectivamente la capacidad de autorreproducción, por lo menos de algún sistema de asignación autoritativa de reglas. Puede haber cambios, puede haber mutaciones, pero si por sistema político entendemos ese conjunto de procedimientos, mecanismos a partir de los cuales es posible asignar de manera autoritativa reglas, normas, valores incluso, ¿no? Lo que le llama la atención a Easton es que en términos funcionales, podríamos decir, esto se repite, esta función de asignar de manera autoritativa reglas y normas se autorreproduce con, digamos, notable persistencia, incluso frente a las perturbaciones más grandes. Después nosotros podríamos entrar a preguntarnos si las transformaciones que permiten que se autorreproduzca la función de asignación autoritativa de reglas y normas hacen que, acumulándose sucesivos cambios, nosotros estemos frente al mismo sistema político, digamos, si haya persistido la identidad del sistema o ya estemos frente a un sistema completamente distinto, que es una cuestión que a Easton le interesa, pero en principio lo que él pondera es la capacidad de autorreproducción de esta dimensión funcional del sistema político que consiste en asignar autoritativamente reglas y normas, ¿no? Y sí, a lo largo del texto, cuando tiene que pensar cuáles son los cambios que pondrían en riesgo esta dimensión funcional del sistema político, ¿no? Bueno, enumera guerras, conflictos internos, guerra civil, digamos, la imagen frente a la cual uno podría decir, bueno, sí, acá efectivamente colapsó el sistema político, es lo más cercano a una guerra civil, pero después revoluciones, guerras entre distintas naciones, movilizaciones sociales, aparecen como un elemento que en todo caso retroalimenta esa capacidad de autorreproducción del sistema político de asignar autoritativamente normas y reglas. Por lo tanto, la preocupación estaría puesta en la persistencia, digamos, con el cambio y a través del cambio. Lo que dice Easton es que persistencia no quiere decir inmutabilidad. Los sistemas cambian, se suceden una serie de cambios, pero persiste esta dimensión funcional incluso a través del cambio. Y persiste básicamente porque lo que tenemos es lo que ustedes ya vieron seguramente en la clase pasada, es un modo de procesamiento de estos cambios, de estas tensiones, a través del sistema de los inputs y outputs, ¿no? De las demandas y las respuestas. De alguna manera, justamente la capacidad de autorreproducción de esta función de asignación autoritativa de reglas tiene que ver con la posibilidad que le ofrecen al sistema estas tensiones para que vaya desplazando continuamente, diríamos, su margen de funcionamiento normal. Eso es lo que, digamos, en un sistema que se adapta bien al cambio, lo que va a producirse es un fenómeno por el cual las tensiones que, digamos, se suscitan en ese sistema, procesadas en términos de demandas y respuestas, permiten que ese sistema desplace continuamente su margen normal de funcionamiento, su margen crítico, podríamos decir, en el vocabulario lumaniano, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión que digamos, le preocupa al análisis sistémico es interrogarse por el modo en que estas funciones necesarias, digamos, de asignación autoritativa de reglas, están salvaguardadas, están de alguna manera aseguradas por un conjunto de mecanismos sistémicos que básicamente tienen que ver con las funciones de adopción y ejecución de reglas, ¿no? Un sistema, dice Easton, digamos, funciona mientras alcanza, digamos, con que sea posible, digamos, tomar decisiones, ejecutarlas y encontrar alguna respuesta positiva, de obediencia, diríamos, a esas decisiones adoptadas, ¿no?
Después el tono, las modalidades, las singularidades, incluso las mutaciones en los modos de tomar decisiones y en los modos de lograr obediencia a esas decisiones, no alterarían el hecho fundamental que para Easton es que persiste esa función necesaria de asignación autoritativa de reglas. Entonces, ¿qué cosas requiere digamos, la autoconservación del sistema? ¿No? Más allá que, como decíamos antes, que después uno podría pensar, y sobre todo si tomamos en consideración lo que plantea Habermas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los rasgos identitarios del sistema? ¿Hasta qué punto la persistencia en el cambio nos permite pensar que estamos ante un mismo sistema, o el sistema ha mutado tanto que ha perdido completamente su identidad? Pero en principio, digamos, las inquietudes, digamos, que desvelan a los que sostienen los enfoques sistémicos, tienen que ver con el modo en que la autoconservación del sistema exige por lo menos tres cosas. Que la decisión política se autonomice respecto al proceso discursivo libre y público de formación de la voluntad. En general, estas tres cuestiones que planteé como condiciones de autoobservación del sistema tienen que ver con las críticas que después le va a hacer Habermas, y que, bueno, después tendríamos que ponernos a discutir justamente en torno a qué ejes se produce el distanciamiento, ¿no? Pero en principio, ¿qué cosas se necesitan para que el sistema se conserve? Que la decisión política se autonomice respecto del proceso discursivo de formación de la voluntad. La decisión política puede funcionar más allá de la voluntad de los que estarían obligados a obedecer. Digo, como un ejemplo burdo, alcanza con que las reglas de tránsito funcionen a punto tal de que cuando yo veo un semáforo en rojo me paro, más allá de que, digamos, en el uso discursivo libre y público de formación de mi voluntad, yo pueda pensar que, bueno, de última, si no viene nadie de la otra mano, ¿por qué no cruzo? ¿No es cierto? La otra cuestión que requiere el sistema para autoconservarse es que ese proceso de toma de decisiones sea racionalizado en virtud de un esquematismo repetible, digamos, que pueda reproducirse, repetirse, bajo condiciones que responden a la lógica binaria del sí y el no, digamos, de lo permitido y lo prohibido, retomando, si ustedes quieren, lo que ya habíamos visto en relación al texto de Luhmann, Poder. Y que, por otra parte, ese proceso de decisión esté atravesado por una lógica de tecnificación general, digamos, de los mecanismos sistémicos, que hace que, digamos, la aceptación sea amotivada. Estas tres cuestiones las tomé de un artículo que después se los voy a pasar porque es muy claro y cortito, de Salvador Mastorres, se llama Teoría Crítica y Teoría de Sistemas, observaciones sobre la polémica Habermas-Luhmann. Se los voy a pasar como lectura complementaria, digo, no es obligatorio leerla, pero es muy aclarador. Y lo que plantea justamente Mastorres es la importancia de que en ese proceso de tecnificación por el cual se racionalizan la toma de decisiones, tenga como contrapartida una aceptación amotivada, digamos, no importan las motivaciones, no importan los deseos de aquellos que van a aceptar, digamos, que van a obedecer a ese proceso de toma de decisiones, porque, bueno, esa lógica de tecnificación está en el núcleo de la autonomización, de la que hablábamos antes, respecto al proceso de formación de la voluntad, digamos, ese proceso de tecnificación de la toma de decisiones hace que, bueno, algunas decisiones sean aceptadas sin necesidad de apelar a los motivos, de manera amotivada, dice Mastorres. En este sentido, la teoría de los sistemas concibe ese proceso propio de las sociedades modernas, por otra parte, ¿no? Porque la otra cuestión que hay que tener en claro es que las teorías de los sistemas están pensadas para, digamos, volver decodificables las lógicas
de funcionamiento de las sociedades modernas. Y en las sociedades modernas asisten, como dice Luhmann, y ustedes lo vieron en la clase pasada seguramente, porque está en el texto Teoría Política del Estado de Bienestar, las sociedades modernas se caracterizan por un proceso de complejidad creciente y de diferenciación progresiva. ¿Qué es lo propio de diferenciación funcional progresiva, dice Luhmann, ¿no? ¿Qué es lo propio de modernas? Que se avanza gradualmente hacia formas de complejidad creciente que están, en algún sentido, en relación directa con esas formas de diferenciación funcional progresiva que caracterizan a las estructuras sociopolíticas del mundo contemporáneo, ¿no? Y digamos, en ese proceso que dice Mas Torres parece como cuasi biológico, ¿no? Hay como diríamos, una inteligencia propia del sistema que lo conduce a esas formas de aumento de la complejidad y de profundización de los mecanismos de diferenciación funcional progresiva. En ese marco, lo que pondera la teoría de los sistemas es que la integración social está garantizada por procedimientos mecánicos, tal como el mercado, el derecho, el medio dinero, la burocracia, digamos, que son todas las cuestiones que después Habermas va a tomar como puntos de apoyo para su crítica a las perspectivas sistémicas, porque, bueno, de alguna manera colonizan ese mundo de valores forjado a través de la comunicación intersubjetiva, ¿no? Entonces, lo que identifican las teorías sistémicas es ese proceso cuasi biológico por el cual en las sociedades modernas se produce un aumento de la complejidad y una diferenciación funcional progresiva que hace que la aceptación de las decisiones, de los mandatos, esté garantizado por procedimientos mecánicos que no convocan digamos, la formación libre y pública de la voluntad, como decíamos en el primer punto. Cualquier intervención o pregunta que tengan, en todo caso, Alina, como de costumbre, puede hacer de vocera, porque yo no estoy viendo el chat en este momento ni las solicitudes de intervención. Entonces, ¿cuál es el abordaje que propone la teoría de los sistemas respecto de la integración normativa? Es decir, de esas formas de integración que tienen que ver con el mundo de los valores y que, como diría Habermas, se sostienen en la pretensión de que las prácticas de cada uno de los individuos que integran una sociedad pueden ser fundamentables discursivamente, ¿no? La pretensión de fundamentabilidad discursiva de nuestras acciones tiene que ver con el mundo de las normas, de los valores, ¿no es cierto? Bueno, ¿en qué lugar? Disculpa que te interrumpa, pero ahí dos chicos están diciendo que quieren entrar Sí, y capaz que aguante. tenés que dar la presentación para aceptarlos. Sí, Facundo, Leonardelli y Mara, por las dudas. sí, a ver. Esperen. Admitir. Mara, ahí está. Y Facundo, no lo estoy viendo. A ver, ¿Solo Mara te apareció? Mara. A ver, no. Facundo, no está por ahí, no. A ver, no. Eh, Recién. Sí, Mara se conectó, pero estaría sí. faltando este chico. No sé, eso escribió recién en el grupo, así que bueno, no sé qué. Bueno, cortame apenas veas que aparece el mensajito, Ali. Bueno, dale, Así, dale. perdón que. A ver si puedo llegar a la ventana. Acá, no. Esperen que tengo que volver a darle la opción de compartir pantalla. A ver.
compartir. ¿Ahí se ve? Sí. Sí, se ve La imagen, ¿no? Aparece la... Sí, Lali, sí, pensé que me habías escuchado. Sí, Perdón. sí. Listo. Anda bien. Entonces, ¿cómo analiza, digamos, qué abordaje ofrece la teoría sistémica para el mundo de los valores? Para decirlo así llanamente. Bueno, aparece como un mecanismo, digamos, asociado a un mecanismo funcional de la verdad, digamos, la verdad para la teoría sistémica, un mecanismo funcional que opera como transmisión de complejidad reducida, cuya finalidad, digamos, tiene que ver con garantizar la estabilidad del sistema, más allá del consenso normativo. Entonces, ese mundo de los valores funcionaría con esta lógica de la verdad como mecanismo de transmisión de complejidad reducida. Es considerado en esta perspectiva como una función cuasi biológica, más Torres dice cuasi cósmica, que se impone en función de la efectividad política, ¿no? Los sistemas valorativos que logran imponerse son aquellos que son más exitosos en la perspectiva sistémica en función de la efectividad política. Por otra parte, las perspectivas sistémicas consideran que el propio sistema da lugar a la estructura motivacional necesaria para que alguien rechace o acepte las decisiones del sistema. Porque por otra parte, no es que digamos, descuida o ignora el valor de las motivaciones, sino que las considera en su condición funcional, digamos. ¿Cuál es la importancia de tomar en consideración las motivaciones en la perspectiva sistémica? Es justamente porque pueden ser funcionalmente necesarias para la reproducción del sistema. Por lo tanto, el propio sistema, de alguna manera, da lugar a las estructuras motivacionales necesarias para que las decisiones autoritativas, digamos, que definen la dimensión funcional propia del sistema político, sean aceptadas. Después, la otra cuestión que reconoce también la teoría sistémica es que, en relación con esto que decíamos antes, el sistema no puede sobrevivir con una estructura motivacional potencialmente adversa, ¿no? Una estructura motivacional que dé lugar a un continuo rechazo de parte de aquellos que tienen que obedecer. Como tampoco puede sobrevivir sin ningún tipo de estructura motivacional, digamos, alguna estructura motivacional que garantice la aceptación de las decisiones que se toman en el sistema político tiene que estar funcionando. Y el propio sistema se va a ocupar de, digamos, de producirlas, de generarlas. Entonces, si en relación al sistema lo que debe llamar la atención es la persistencia. Si en general, más allá de todos los conflictos que enfrentan las distintas sociedades, lo que pondera, por ejemplo, Easton es la capacidad, digamos, de autorreproducción de una dimensión funcional de establecimiento autoritativo de reglas, ¿no? Y bueno, puede ser que se modifique formalmente las características singulares de una determinada forma de gobierno, por ejemplo, pero la dimensión funcional del sistema político, que es generar decisiones autoritativas, vinculantes, digamos, en relación a las reglas, a las normas o a los valores, esa, digamos, función se autorreproduce, a pesar de los trastornos políticos coyunturales que pueda enfrentar un régimen o una forma de gobierno, ¿no? Bueno, entonces, si lo que llama la atención es la persistencia, la capacidad de autorreproducción, la función de asignación autoritativa de reglas, si para el sistema es importante generar las estructuras motivacionales que produzcan aceptación de parte de aquellos que tienen que obedecer las decisiones que se toman. Entonces, ¿por dónde asomaría la crisis en la perspectiva sistémica?
¿Cuándo tendríamos crisis? ¿Cuándo tendríamos situaciones en las que podríamos hablar de crisis si nos paramos en la perspectiva sistémica? Bueno, básicamente lo que va a decir Easton, que un poco lo mencioné antes, tenemos crisis cuando hay una incapacidad absoluta de tomar decisiones y una incapacidad absoluta de lograr obediencia a las decisiones. Digamos, en el rango, digamos, en el que juegan esas dos dificultades en sus formas más extremas, tendríamos, digamos, la emergencia de la crisis. En el caso del estado de bienestar de Luhmann, digamos, si uno tuviera que pensar esta fórmula de la crisis, ¿no? Como incapacidad para tomar decisiones o incapacidad para lograr obediencia a las decisiones, lo que tendríamos es que esa función autoritativa que tiene el sistema político de generar respuestas a las demandas de redistribución que alienta el propio estado de bienestar, bueno, se toparía con un límite que estaría dado fundamentalmente en este caso por el sistema económico como entorno del sistema político, ¿no? La incapacidad de tomar decisiones se vería, digamos, o de lograr obediencia a las decisiones, se vería en el caso del estado de bienestar por el rechazo sistemático, efectivo, o incluso la imposibilidad fáctica, estructural, o por lo menos así lo van a plantear quienes cuestionan la dinámica del estado de bienestar, ¿no? La incapacidad estructural de acomodarse a la demanda digamos, redistribución propia del estado de bienestar, ¿no es cierto? La crisis del estado de bienestar en términos de tomar decisiones o lograr obediencia a esas decisiones pasaría por la imposibilidad de lograr de manera autoritativa generar las respuestas a la demanda de redistribución, ¿no? Vieron que lo que plantea Luhmann es que el problema en el estado de bienestar es la sobresaturación de demandas, que por otra parte, digamos, son demandas que tienden a la igualación, digamos, sobre el principio de la redistribución, a lo que se tiende es a la igualación, y lo que va a decir Luhmann es, bueno, esto está, digamos, en tensión constitutiva, ¿no?, con la lógica del sistema, sobre todo el sistema político de las sociedades modernas, porque como decíamos antes, una de las dimensiones propias de las sociedades modernas es el proceso progresivo de diferenciación funcional. Entonces, en algún punto, la tendencia a la igualación que alienta la redistribución colisiona con la lógica propia de las sociedades modernas, entendidas en clave sistémica, en las cuales digamos, la tendencia inherente al sistema es la de la profundización de la diferenciación funcional. Igualmente, hay una cuestión que debe llamarnos la atención, ¿no? Aunque podamos identificar situaciones de crisis que tienen que ver, tomemos esta definición, ¿no?, con la incapacidad de tomar decisiones o en la incapacidad de lograr obediencia a las decisiones, en cualquier caso, no hay que perder de vista este elemento que menciona Easton, que es la persistencia de la función de asignación autoritativa de normas y reglas, ¿no? Puede ser que el sistema de gobierno cambie, puede ser incluso que el régimen político sufra modificaciones estructurales, pero si definimos al sistema político en términos funcionales por la capacidad de asignar de manera autoritativa normas y reglas, esa función puede persistir a través de los cambios, aunque tal vez, como decíamos antes, haya que pensar hasta qué punto la acumulación de cambios no haga que el sistema pierda identidad. Digamos, estamos frente al mismo sistema cuando lo único que se reproduce es simplemente la función de asignación autoritativa de normas. Digo, es el mismo el sistema, lo tomo como ejemplo porque aparece en el propio texto de Easton, y también hay alguna mención en el texto de Elster que teníamos para discutir hoy, la Rusia zarista, digamos, el sistema político en la Rusia zarista, reemplazado por el sistema político que instaura la revolución bolchevique. Más allá de la persistencia de la función de asignación autoritativa de normas y reglas,
sería el mismo sistema. Esta sería una cuestión que obviamente hay que discutir, que la dejo planteada porque va a ser uno de los puntos de apoyo de los argumentos habermasianos. Pero en principio, en términos funcionales, a Easton lo que le llama la atención es la persistencia de esa función, aun cuando tendríamos que ver si modificaciones tan profundas como las que mencionaba antes no nos permitirían ya hablar de dos sistemas distintos. Pero bueno. Y la otra cuestión que dice más Torres que le sirve a la teoría de los sistemas para, digamos, validarse, ¿no? Que es una cosa, dice más Torres, que no puede acreditar la teoría crítica, que es que los sistemas no se suicidan. Y que efectivamente hay reguladores sistémicos incluso para la crisis, ¿no? Y eso es lo que le da como más potencia heurística a la perspectiva sistémica para analizar tanto la persistencia, que es lo regular del sistema político, como eventualmente las situaciones de crisis, que son condiciones extremas en las cuales, digamos, uno debería encontrarse con la incapacidad absoluta de tomar decisiones o de lograr obediencia a las decisiones, y que, bueno, en el caso de Easton, ya les digo, la situación digamos, más cercana, podríamos decir, al colapso, a la implosión del sistema sería la guerra civil. Pero por lo demás, dado que los sistemas no se suicidan, lo que siempre estaría operando es este regulador sistémico, que es la posibilidad de que la función de asignación autoritativa de normas y reglas se autorreproduzca. Entonces, bueno, en estos dos elementos, de alguna manera radicaría la eficacia heurística de las propuestas sistémicas para explicar tanto la racionalidad propia del sistema como, bueno, los puntos en los cuales el sistema, digamos, choca contra su margen crítico y, bueno, se enfrenta a la, digamos, situación de, o bueno, superarlo, autorreproduciendo esas formas de asignación autoritativa de normas, o bueno, o colapsar, implosionar, por ejemplo, la guerra civil, ¿no es cierto? Pero digo, me interesa marcar esto, que en realidad, en la perspectiva sistémica, el sistema tiene una racionalidad propia que funciona de manera tan aceitada que en realidad lo que tiene para mostrarnos casi siempre el sistema es su capacidad de autorreproducción, porque bueno, los sistemas no se suicidan, y por lo tanto reproducen de manera casi mecánica esas formas de, digamos, de asignación autoritativa de normas y reglas. Bueno, hasta acá tendríamos el recorrido, digamos, por la perspectiva sistémica y por digamos, por el problema de la racionalidad inherente a los sistemas. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, si quieren hacer alguna intervención. Lali, no, según veo no hay ninguna pregunta, pero de última, fíjate otra vez, porque este chico me decía que seguía intentando entrar, Leonardelli, perdón, Facundo Leonardelli. A ver. Ah, sí, acá lo tengo. ¿Está? Ah, bueno, buenísimo. Ahí le di a admitir. Bárbaro, entonces ahora le aviso. Bueno, entonces, si no hay preguntas, vamos a la revisión crítica de esta posición en la figura de Habermas, ¿no es cierto? En realidad, bueno, yo a este punto le puse racionalidad intersubjetiva de la acción comunicativa porque Habermas, obviamente, como bueno, ya habrán visto, también en teoría 2, no renuncia a la posibilidad de pensar una dimensión de racionalidad que estructure nuestro modo de estar juntos, diríamos, pero esa racionalidad tiene que ver con contenidos intersubjetivos que se ponen en circulación a través de la acción comunicativa, ¿no? Y por lo tanto, la secuencia argumental es, bueno, por un lado, digamos, enumerar las objeciones a la teoría crítica en relación a, digamos, a cuánto de obturador tienen respecto a estas formas de racionalidad dialógica, intersubjetiva, que se vehiculizan en la acción comunicativa, y por otra parte,
tomar como punto de partida, además, el concepto de crisis, que eso es interesante, porque vieron que el texto, el libro arranca con una problematización del concepto de crisis como para, digamos, dar cuenta de todas las tensiones que aloja la perspectiva sistémica en relación al tema de la racionalidad, pero resguardando otra forma de racionalidad, que es la racionalidad intersubjetiva, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las objeciones que le hace la teoría crítica a la perspectiva sistémica, ¿no? Del análisis de lo social, lo político, ¿no? Bueno, por un lado, que la autorreproducción del sistema se consigue a costa de la subjetividad. Es decir, la forma que, a partir de la cual las teorías sistémicas pueden explicar el éxito de los sistemas para autorreproducirse, incluso mucho más allá de su margen crítico, tienen que renunciar a, digamos, la intervención subjetiva, ¿no? Tienen que renunciar, dejar de lado, anular el rol de la subjetividad. No pueden pensar ni en los cuestionamientos de una voluntad libre forjada en el espacio público, como mencionábamos antes, que es uno de los elementos que anularía la perspectiva sistémica, no puede tomar en consideración los efectos valorativos perversos que puede tener la lógica de autorreproducción del sistema, no puede tomar en consideración la dimensión emocional, digamos, experiencial, a partir de la cual uno puede diagnosticar cómo perciben los sujetos su tránsito por una situación de crisis, ¿no es cierto? Por lo tanto, digamos, las respuestas que tiene la teoría sistémica a la cuestión de la crisis, o a la inversa, digamos, a la posibilidad de superar la crisis garantizando las condiciones de autorreproducción del sistema, lo hacen a fuerza de eliminar la subjetividad. La teoría de los sistemas reemplaza al sujeto por el sistema, a los objetos con los cuales se relacionan los sujetos con la idea del mundo circundante, o el entorno, o el ambiente, según el comentarista que estemos leyendo, ¿no? Y reemplazan a la intersubjetividad dialógica por la mecánica de las comunicaciones, tal cual la vimos cuando trabajamos el capítulo del libro Poder de Luhmann, ¿no? ¿Qué son las comunicaciones? Digamos, ¿en qué consiste la comunicación? La transmisión selectiva de información, eso y nada más, digamos, a partir de un sistema que tiende a reducir complejidad en función de la estructuración del sistema de comunicaciones simbólicamente generalizado, en función de un eje que puede ser el poder, el saber, bueno, pero digamos, no hay intersubjetividad dialógica jugando en la dimensión de las comunicaciones, porque las comunicaciones aluden a una mecánica operacional propia del sistema, transmisión selectiva de información, y no a, podríamos decir, retomando una frase que puse al principio, a la posibilidad y a la necesidad que siente cada individuo en fundamentar dialógicamente el sentido de sus acciones, ¿no? Y por otra parte, la otra cuestión que la teoría de los sistemas digamos, no ilumina con suficiente claridad, es que el sistema produce tanto situaciones de dominio, de dominación, como situaciones de comunicación distorsionada. La comunicación que pone en movimiento la mecánica interior del sistema es una comunicación distorsionada, ¿por qué? Básicamente porque es una comunicación que no permite poner en acto la potencialidad de esa racionalidad intersubjetiva. Por lo tanto, produce una comunicación distorsionada. Una comunicación distorsionada, digamos, que se mueve de acuerdo a esa lógica binaria, como decíamos antes, ¿no? A la lógica del sí y el no, cuando pensamos en la verdad como mecanismo de transmisión de complejidad reducida. Bueno, la comunicación, digamos, funciona con la misma lógica, ¿no? Acoplándose a esos mecanismos de transmisión de complejidad reducida y por lo tanto eliminando las posibilidades de
digamos, fundamentabilidad argumental de los sujetos en relación a sus propias acciones y a las acciones de los demás. Lo que va a decir Mas-Torres es que para Habermas el problema se desplaza del campo, digamos, del análisis, del funcionamiento objetivo de la mecánica, digamos, de articulación social al campo de la ética, porque lo que dice Mas-Torres es que para Habermas el problema es saber si el sistema es o no es digno de sobrevivir. Y ser o no ser digno de sobrevivir para el sistema tiene que ver con posiciones valorativas, ¿no? ¿Cómo sería un sistema digno de sobrevivir? Bueno, un sistema que no colonizara el mundo de la vida como aquella esfera en la que se gestan de manera dialógica, intersubjetiva los valores, las visiones de mundo, ¿no es cierto? Ese sería un sistema digno de sobrevivir, pero el tema es que para la teoría sistémica la cuestión no es cuál es el sistema digno o no de sobrevivir, sino simplemente que el sistema quiera o no sobrevive. La facticidad del hecho, podríamos decir, retomando la idea de Easton, de que la, digamos, dimensión funcional de asignación autoritativa de reglas se autorreproduce. Y no importa si la gente está conforme o no, siente que su subjetividad se desarrolla de manera más plena o se ve obturada por la lógica del sistema, lo cierto es que el sistema de hecho sobrevive y que lo que hay que analizar es cómo sobrevive, ¿no? Entonces es interesante también me pareció este planteo, ¿no? De pensar el desplazamiento del plano de análisis respecto de las formas de autorreproducción sistémica, porque la cuestión para Habermas tiene más que ver con la dimensión ética, ¿no es cierto? El sistema merece sobrevivir, merece, digamos, que trabajemos para su reproducción o no. Bueno, para los enfoques sistémicos, dice Mas-Torres, esta no es una preocupación. La preocupación, digamos, intelectual, cognitiva de las teorías sistémicas es que el sistema de hecho sobrevive y lo que hay que hacer es explicar cómo sobrevive. Entonces, la otra cuestión que entonces quería marcar, aparece en el texto de Habermas también en una clave crítica, ¿no? Es la visión que tiene Habermas del concepto sistémico de crisis. Para Habermas, el concepto sistémico de crisis comporta algunas limitaciones internas que no dan cuenta justamente de esto que decíamos antes, ¿no? De las potencialidades de una racionalidad dialógica intersubjetiva a la hora de fundamentar en el diálogo con los demás el sentido de nuestras propias acciones y nuestro modo de estar en el mundo, ¿no? Entonces, para la perspectiva sistémica, ¿qué es una crisis? Dice Habermas. Bueno, una crisis para el sistema es una situación en la cual el sistema tiene menos posibilidades de resolver problemas que las que necesitaría para su conservación. Fíjense, como decíamos antes, acá no hay ninguna evaluación ética acerca de el sentido de trabajar para reproducir o para no reproducir el sistema. No importa si el sistema es digno de sobrevivir o no sobrevivir, al enfoque sistémico lo único que le interesa es conceptualizar a través de la crisis aquellas situaciones en las cuales el sistema admite menos posibilidades de resolver problemas que las que necesitaría para poder conservarse y reproducirse. Por otra parte, como esta es una perspectiva objetivista, digamos, de la crisis, la de los enfoques sistémicos, las crisis surgen por los propios imperativos del sistema. Son las propias combinaciones de los elementos que componen los mecanismos sistémicos las que darían lugar a situaciones de crisis. Y en ese sentido, las situaciones de crisis sirven para poner en evidencia los límites de la relación entre los patrones de normalidad y las formas de autorregulación del sistema. Pero no hay ninguna referencia, digamos, a cómo perciben los individuos su tránsito por situaciones de crisis. Es simplemente una especie de un concepto que permite fotografiar
situaciones en las cuales quedan en evidencia los límites de la relación entre los patrones de normalidad. Los patrones de normalidad tienen que ver con el imperativo del sistema, no con deseos ni con consensos intersubjetivos, y decía los límites entre los patrones de normalidad y las formas de autorregulación del sistema. Y por eso les citaba uno de los pasajes del capítulo que teníamos para leer, que dice: dentro de la orientación objetivista de los sistemas, de la teoría de los sistemas, es imposible discernir el campo de tolerancia dentro del cual pueden oscilar los patrones de normalidad de un sistema social sin que éste vea amenazado su patrimonio o pierda su identidad, ¿no? En este párrafo retomamos un poco la idea que planteaba antes en relación a lo que propone Easton, ¿no? Bueno, habrá que discutir en algún momento si esta capacidad de reproducción funcional de la asignación autoritativa de reglas nos permite pensar que nos mantenemos dentro del mismo sistema, o bueno, si el sistema ha perdido a tal punto su identidad, que ya estaríamos frente a otra cosa, pero en realidad es cierto lo que dice Habermas. A lo largo del análisis, y teniendo en cuenta el énfasis que pone en este caso Easton en la potencialidad, digamos, de la persistencia del sistema, entendiendo por persistencia del sistema esta capacidad de autorreproducción de la función de asignación autoritativa de normas y nada más. No hay acá consideraciones sobre régimen, formas de gobierno, órdenes políticos, nada. Bueno, es cierto que en este sentido la perspectiva objetivista de los sistemas no permite visualizar en qué punto un sistema ve amenazado su patrimonio o su identidad, en qué punto, digamos, la crisis pone en riesgo el campo de tolerancia dentro del cual pueden funcionar los patrones de normalidad. Entonces, ¿cuál es la propuesta que propone, que digamos que sistematiza, ¿no? Habermas en relación a la crisis, una perspectiva subjetiva de la crisis? Dice: solo cuando los miembros de la sociedad experimentan los cambios de estructura como críticos para el patrimonio sistémico y sienten amenazada su identidad social, podemos hablar de crisis. Acá fíjense que de alguna manera se invierte la polaridad del peso, digamos, de los factores en juego en el análisis. Ya no es, digamos, el modo en que los propios insumos del sistema empujan a los mecanismos a un margen crítico, sino la percepción de algunos cambios como críticos en función de la percepción que tienen los miembros de una sociedad, ¿no? Entonces, el concepto de crisis en clave subjetiva, ¿qué le permite a Habermas? Le permite hacer visibles los límites de la racionalidad del sistema para, digamos, enfatizar la potencialidad de, digamos, de una forma contrapuesta de racionalidad, que sería esa racionalidad intersubjetiva, dialógica, que es la racionalidad que está en la base del consenso normativo, ¿no es cierto? Y por otra parte, mostrar el peso de ese consenso dialógico, que se basa, como decíamos antes, en la posibilidad de fundamentar de manera discursiva el sentido de nuestras propias acciones, en los sistemas de interpretación que ponen, digamos, que sostienen a los sistemas, ¿no? Que garantiza la identidad del sistema. ¿Se acuerdan que, digamos, de modo inverso, si quisiéramos comparar, lo que tendríamos es lo que mencionábamos antes, ¿no? Bueno, el sistema se encarga de poner en movimiento estructuras interpretativas, estructuras de consentimiento, estructuras de valoración, ¿no es cierto? Bueno, lo que va a decir Habermas es que cuando uno piensa la crisis en clave subjetiva, lo que aparece visible es que en realidad el problema, digamos, de las estructuras de interpretación no se apoya en el modo en que funcionan los elementos garantizadores, digamos, los elementos sistémicos de creación de estructuras motivacionales, como decíamos antes, sino en el peso que tiene el consenso dialógico para, digamos, a través de las posibilidades de fundamentar nuestras acciones, generar estructuras motivacionales
que nos permiten juzgar, evaluar la mecánica, digamos, del sistema político, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta perspectiva subjetiva de la crisis invierte, digamos, la carga del argumento en relación al vínculo, digamos, entre sujeto y sistema, para mostrar que justamente es el consenso dialógico el que genera, digamos, las estructuras motivacionales que pueden sostener o, digamos, cuestionar el funcionamiento de un sistema, ¿no? Por otra parte, la otra crítica que aparece en Habermas es que la perspectiva sistémica lo que potencia es la dimensión instrumental de la razón. Finalmente lo que hay en la perspectiva sistémica es un reduccionismo, una lógica reduccionista que restringe la razón a la razón instrumental, ¿no es cierto? Y que en función de esta razón instrumental introduce una enorme variedad de distorsiones en las condiciones de la comunicación. Y finalmente, digamos, esto termina minando la autorreproducción del sistema. ¿No? Una cuestión, la idea esta que decíamos antes, ¿no? De lograr, que aparece en la perspectiva sistémica, lograr la aceptación amotivada. Bueno, en realidad eso, digamos, la fragilidad, podríamos decir, de una aceptación amotivada queda en evidencia en los modos subjetivos de percepción de la crisis, en los cuales solo, digamos, el consenso dialógico, que puede garantizar las formas de fundamentar nuestros propios cursos de acción y los de los demás, es lo que permite sostener la reproducción del sistema. Y mientras que las formas reduccionistas de una razón instrumental que generan estructuras, digamos, motivacionales, podríamos decir, de aceptación amotivada, ¿no? Motivación de obedecer más allá de los motivos, que esa sería la lógica del sistema, finalmente terminan minando las bases de autorreproducción sistémica. Acá aparecerían los fenómenos, qué sé yo, de la anomia, la bulia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentido de obedecer sin motivo, digamos? ¿Cuál es el sentido de reproducir estructuras motivacionales que incitan a obedecer sin motivos, a una obediencia amotivada? Bueno, finalmente esas estructuras motivacionales que incitan a una obediencia amotivada terminan demostrando tener un potencial muy corrosivo para la lógica de autorreproducción del sistema. Porque en definitiva, digamos, el planteo general de Habermas lo que propone es pensar que la integración social no refiere a los mecanismos sistémicos, sino a las instituciones del mundo de la vida, que son justamente las instituciones en las que se socializan los sujetos hablantes y actuantes, y que a través de símbolos establecen las fórmulas discursivas, dialógicas, digamos, de argumentación en torno, digamos, a los sistemas de valores, a las formas de estar en común, digamos, a los modos de vivir juntos. ¿Cómo se articularían entonces para Habermas? Porque tampoco es que Habermas niegue el peso de la dimensión objetiva de la crisis, ¿no? Lo que propone Habermas es una adecuada articulación entre la dimensión objetiva y subjetiva de la crisis. Hay una dimensión objetiva de la crisis que tiene que ver con los problemas, diríamos, de autogobierno o de autorregulación. En el texto está traducido como autogobierno algunos pasajes que a mí me parece que quedan mejor explicados con la idea de autorregulación. Hay crisis en términos objetivos cuando el sistema efectivamente tiene problemas de autorregulación, que son, digamos, esos mecanismos que le garantizan la autorreproducción, la autopoiesis, por decirlo en términos lumanianos. Pero, digamos, esta dimensión objetiva está siempre articulada a la dimensión objetiva que tiene que ver con los modos en que repercuten en la conciencia del individuo, digamos, esos problemas de autogobierno del sistema, ¿no? Incluso uno podría pensar contrafácticamente, dice Mas Torres, situaciones que objetivamente serían de profunda crisis y que los individuos no perciben como tal. Por lo tanto, digamos, en esta perspectiva,
no alcanzaría para hablar de crisis. Digamos, ese escenario empíricamente identificable no reuniría las condiciones para ser conceptualizado en términos de crisis. No sé, podríamos pensar en los procesos de reconstrucción de posguerra. Efectivamente, en términos objetivos, son situaciones de profunda crisis, sobre todo en términos materiales, estructurales, o en términos de estructuras económicas. Sin embargo, bueno, el compromiso con un futuro que se concibe mejor, podríamos decir las energías utópicas, como que es una frase de Habermas por otra parte y que aparecía en el texto de Fraser, ¿no? Las energías utópicas de ese escenario de posguerra hacen que, digamos, la gente, a pesar del modo en que está afectada de manera dramática por esas situaciones estructurales de carencia, de escasez, hambre, etcétera, bueno, movido por esas energías utópicas, no perciba, digamos, la situación de manera tal de que pueda ser conceptualizada como crisis, ¿no? Y entonces, la cuestión que me parecía interesante acá plantear como pregunta para, bueno, acá podríamos hacer un corte y seguimos después, ¿no? Pero es, las crisis ponen en evidencia la irracionalidad del sistema o el reduccionismo, digamos, sistémico que tiene como efecto la hipertrofia de la racionalidad funcional instrumental, ¿no es cierto? Esta también es una cuestión que cabe preguntarse cuando Habermas analiza la crisis. Por un lado, a Habermas le interesa mostrar que la racionalidad, digamos, de la que se trata es la racionalidad dialógica que se produce en los intercambios comunicativos intersubjetivos, digamos, ¿no? Y por lo tanto, efectivamente, uno podría decir hay una ponderación del funcionamiento del sistema justamente en una clave, no sé si de irracionalidad, pero un intento de despojar la mecánica de funcionamiento del sistema de esa racionalidad inherente que le era presupuesta por las teorías sistémicas, ¿no? Pero también habría que pensar que en realidad, y en algunos pasajes esto se trasluce, ¿no?, en los argumentos de Habermas, que digamos, lo que deja en evidencia la crisis es el agotamiento de esa forma de reduccionista que es propia, digamos, de los enfoques sistémicos, ¿no?, y de la ponderación de la dimensión funcional de la racionalidad del sistema, que tiene como efecto, les decía, la hipertrofia de la razón instrumental. Entonces, lo que entra en crisis con el concepto de crisis es fundamentalmente ese enfoque reduccionista que propicia, digamos, un desarrollo hipertrofiado, exacerbado de la dimensión instrumental de la razón, descuidando otras dimensiones de la racionalidad, fundamentalmente la racionalidad dialógica intersubjetiva, como, digamos, entramado que sostiene la vida en sociedad, nuestro modo de estar juntos. Entonces, creo que con esto cierro Habermas, sí. Llegamos hasta acá y hacemos una pausita. La cuestión, tomé una cita acá que me parece interesante, ¿no? Dice Habermas, las pretensiones de validez constitutiva para la reproducción cultural de la vida, tales como la verdad o la corrección-adecuación, son, en los enfoques sistémicos, despojadas de su sentido, que consiste en la posibilidad de corroborarlas discursivamente si se las concibe como medios de autogobierno o de autorregulación del sistema, podríamos decir, y se las sitúa en el mismo plano que otros medios como el poder, el dinero, la confianza o la influencia, ¿no? Esto, digamos, en esta frase se sintetiza muy bien la crítica habermasiana al modo en que ingresa la cuestión, digamos, de las, evaluaciones valorativas que producen hombres y mujeres respecto de sus formas de estar en el mundo, según lo interpretan las teorías de los sistemas, ¿no? La teoría de los sistemas que dice, no es que la gente no tenga concepciones acerca de qué
digamos, motivacionales acerca de lo bueno o lo malo del vivir juntos. Solo que el propio sistema se encarga de generar esas estructuras motivacionales para garantizar, como decíamos antes, la obediencia amotivada de las decisiones del sistema. Bueno, lo que va a decir Habermas es que este modo de considerar esas estructuras motivacionales como si fueran medios de autorregulación del sistema, del mismo modo que lo es el dinero, el poder, la influencia, lo que hace, digamos, esta perspectiva es despojar absolutamente de sentido a esas pretensiones de validez. Digamos. Si uno considera que las pretensiones de validez, que la gente puede creer que, digamos, genuinamente y sinceramente le son suyas y adhiere con fervor, digamos, a determinadas convicciones. Si uno todo eso lo interpreta como un producto fabricado por el sistema, como el efecto, digamos, de la capacidad del sistema de generar estructuras motivacionales que garanticen formas de aceptación o de obediencia amotivada, lo que está haciendo es despojar absolutamente de sentido a esas concepciones sobre lo bueno, lo malo, las valoraciones que tiene la gente sobre el vivir juntos, digamos, la consideración que pueda tener cada uno de los individuos que integra la sociedad respecto de los demás, ¿no? Todo eso pierde sentido si uno simplemente lo considera como un efecto sistémico digamos, que contribuye a la autorregulación, ¿no? Si uno los considera simplemente como el efecto generado en la necesidad de autorreproducción del sistema de, digamos, alentar o estimular estructuras motivacionales afines a la autorreproducción del sistema. Incluso si ustedes se fijan en el cuadrito que aparece en el texto de Habermas, de la página 29, ya sobre el final, fíjense cómo, les decía antes, ¿no? Cómo el argumento habermasiano es como que invierte la polaridad, digamos, de la relación, ¿no? Y los pesos relativos, ¿no? De cada uno de estos elementos en su esquema conceptual. Las estructuras normativas aparecen como categorías de sustrato. Digamos, las estructuras normativas son aquellas sobre las que se puede sostener, son elementos del subsistema, le llama él, y elementos de sustrato sobre los que se, digamos, montan los distintos los distintos sistemas que componen el sistema de sociedad, ¿no? Sistema sociocultural, que es el de los valores, ¿no? De las representaciones, el sistema político, que es el de las instituciones a través de las cuales se toman las decisiones, y el sistema económico, que tiene que ver con las relaciones de producción y de apropiación. Estos tres sistemas se montan en el esquemita que propone Habermas sobre el subsistema de las estructuras normativas a las cuales considera categorías de sustrato. Y estas estructuras normativas tienen que ver con el mundo de la vida, ¿no? El mundo de la vida es el que define esas estructuras normativas que toman cuerpo en el marco de una racionalidad dialógica, intersubjetiva, ¿no? Y en relación a las cuales, además, los componentes no normativos del sistema se consideran límites. Fíjense que es exactamente al revés, digamos, de lo que proponíamos para analizar el modo en que los enfoques sistémicos consideran las estructuras motivacionales, ¿no? Porque, bueno, como les decíamos antes, los enfoques sistémicos no consideran que las motivaciones no sean importantes. Son importantes, digamos, las motivaciones, la estructura motivacional, digamos, que no sean adversas al sistema, y también es importante que exista alguna forma, y siempre es mejor que exista alguna forma de estructura motivacional a que no exista ninguna, ¿no? Es imposible que el sistema se sostenga en nada, digamos, en ninguna estructura motivacional. Bueno, acá lo que plantea Habermas es que en esta perspectiva, digamos, que considera el mundo de la vida como el ámbito en el que se generan esas estructuras normativas a través de la interacción dialógica, visualiza los componentes no normativos del sistema como limitaciones
a las potencialidades de esa racionalidad dialógica, ¿no? Lejos de ser ese elemento, si ustedes quieren, simbólico, que sostiene la posibilidad, digamos, de una aceptación amotivada de las asignaciones autoritativas, para retomar el vocabulario sistémico, al revés, las estructuras normativas del mundo de la vida conciben a los componentes no normativos propios del sistema como elementos que limitan las posibilidades de esas estructuras normativas configuradas a través de esta interacción dialógica. Bueno, vamos a hacer una pausa acá y después completamos con el análisis de Elster, una perspectiva distinta, bueno, que después les voy a presentar un poco también en relación a esto que vinimos diciendo en relación a Habermas. No sé si tienen alguna pregunta.